Buenos días, hermanos. Hoy, 18 de mayo, la Iglesia celebra la memoria de un fraile franciscano capuchino, San Félix de Cantalicio. En nuestra época de luchas de clases y de revueltas sociales y de guerras, como estamos viendo en Ucrania, o tantos conflictos armados y de matanzas como en Israel, en tantos lugares en la tierra, es oportuno conocer la vida de un santo que nació, vivió y murió en la más extrema pobreza, alabando siempre a Dios y cantando sus glorias, sus maravillas. San Félix de Cantalicio es uno de los más joviales y alegres santos del calendario. Tenía él lo que San Francisco, su padre en la fe y en la religión, lo llamaba la perfecta alegría. La perfecta alegría de servir a Dios en la persona de los superiores y de los hermanos. A pesar de su continua mortificación, nunca perdió el buen humor. San Félix era el tercero de una familia de 5 hermanos y nació en Cantalicio, pequeño pueblo de la Italia del centro de la Umbría, en la llamada Città Ducale. Sus padres eran pobres campesinos cuya única riqueza consistía en ofrecer sus hijos a la religión católica, que les enseñaron desde la cuna. A los 12 años, para disminuir una boca en la tan parca alimentación doméstica, Félix fue mandado a trabajar en Città Ducale, en la hacienda de un hombre temeroso de Dios, de fe, que cuidaba de él como si fuera su propio hijo y parte de su familia. La infancia y juventud de Félix pueden ser resumidas con estas palabras: pocas letras, mucho trabajo y mucha oración. Pastoreando el ganado del patrón, de su jefe, de su padre adoptivo, Félix grababa una cruz en el tronco de un árbol y de rodillas rezaba muchos rosarios. Poco a poco, guiado por el Espíritu Santo, comenzó a hacer meditación durante el trabajo, llegando a la contemplación de Dios en sus obras. Decía: todas las criaturas pueden llevarnos a Dios, con tal que sepamos mirarlas con ojos simples y de fe. Sus compañeros de infancia y después de juventud lo respetaban tanto que solo se referían a él como San Félix. En su presencia ninguna palabra menos pura, ninguna broma dudosa, ningún acto equívoco se practicaba. Y todos se contagiaban de la alegría que él irradiaba a su alrededor, fruto de su perfecta conformidad con la voluntad de Dios, y podríamos decir, de vivir inmerso en la presencia de Dios continuamente. Asistía a misa diariamente y dedicaba su tiempo libre a la oración y a las buenas obras. En esa vida simple e inocente vivió 28 años. Un accidente que puso en riesgo su vida lo llevó a decidirse a hacerse religioso. Estaba arando el campo con una yunta de bueyes, cuando estos, asustándose por algún motivo, se volvieron contra él, que cayó por tierra, y pasaron con el arado por encima de él. Cuando él se levantó sin ningún arañón, Félix vio en aquello un aviso de Dios y fue a pedir su admisión en el monasterio capuchino de la ciudad. El padre guardián, que lo atendió para certificarse de su vocación, describió las austeridades de la orden con las tintas más cargadas, como para quitarle ganas a él de entrar en los capuchinos. Félix le replicó que si en la celda hubiese un crucifijo bastaría mirarlo para soportar cualquier sufrimiento o contrariedad. Consciente de que estaba ante alguien que meditaba constantemente la pasión del Señor, el padre guardián lo admitió de muy buen grado. Su noviciado en Ascoli, a donde fue enviado, se caracterizó por una oración continua día y noche, y por graves fiebres y prolongada enfermedad, que él juzgó que eran de origen infernal, para impedirle seguir la regla con toda fidelidad. Por eso un día se levantó y le fue a decir al superior que estaba sano, y realmente comenzó a trabajar y a seguir todos los puntos de la regla, inclusive ayunos, sin mayor dificultad.
Cantalicio o Cantaliche, pueblo natal de San Félix, conserva aún hoy el encanto de los viejos tiempos. Félix aprendía de memoria las oraciones, antífonas, salmos, versículos, himnos litúrgicos y pasajes evangélicos para alimentar su fe. Con frecuencia rogaba al maestro de novicios que redoblase sus penitencias y mortificaciones y lo tratase con más severidad que a los otros, pues juzgaba a sus compañeros más dóciles e inclinados que él a la virtud. En 1545, a los 30 años, pronunció sus votos solemnes. Transcurridos 4 años, fue enviado a Roma. Durante 40 años, o sea, casi hasta su muerte, salía diariamente a pedir limosna por las calles de la ciudad, puerta por puerta, a las gentes, con vista a la manutención de su comunidad. Él no fue ordenado presbítero, quedó como se llamaba antiguamente hermano lego y era un hermano limosnero. Además de solicitar limosnas para su convento, él las pedía también, con permiso del superior, con el fin de auxiliar a otros necesitados, a los pobres. Socorría principalmente a niños abandonados en las calles de la ciudad. Para llamar la atención del pueblo acostumbraba a gritar: «Deo gracias, gracias a Dios», por lo que quedó conocido en la ciudad como Fray Deo Gracias. Su humildad era la fuente de su jovialidad y alegría. Él decía: «Yo no soy fraile, sino que estoy con los frailes. Soy el burrito de los capuchinos». Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía: «Estoy mejor que el Papa, que tiene tantos contratiempos. Yo no cambiaría esta alforja por el papado o el rey Felipe juntos. Vivo tan feliz, que ya me parece estar en el cielo». En las apiñadas calles de la ciudad eterna de Roma se encontraba con toda clase de personas y con todo el mundo, inclusive con santos. Uno de ellos y gran amigo suyo era San Felipe Neri, también como él, tan jovial, lleno de alegría, tan lleno de buen humor. Y cuando se saludaban de esta manera: «Buenos días, Fray Félix», decía Felipe Neri. «Ojalá lo quemen por amor a Dios, así se irá más rápido al paraíso». «Saludos, Padre Felipe», le respondía el fraile capuchino. «Ojalá lo maten a palos y lo descuarticen en nombre de Cristo». Era común ver en Roma este espectáculo inusitado: el capuchino puesto de rodillas para recibir la bendición del Padre Felipe, y a éste arrodillarse al mismo tiempo, pidiendo la bendición de Fray Félix. Cierto día, Fray Félix se encontró en la calle con el propio Papa, que le suplicó un pedazo de pan recibido en limosna, pero que tomase uno cualquiera, sin escogerlo. El capuchino hundió la mano en la alforja y sacó justamente un pan negro y reseco que le entregó al Papa, sonriendo y diciéndole: «A Dios gracias, Santo Padre, que vuestra santidad también fue monje», porque fue dominico, San Pío V. Otro santo que admiraba y buscaba la amistad de Fray Félix era el cardenal Carlos Borromeo. Este le pidió un consejo para transmitir a sus sacerdotes, porque él era arzobispo de Milán, a fin de que progresasen en la virtud. Fray Félix respondió: «Pues que cada sacerdote se preocupe por celebrar muy bien la Santa Misa y por rezar muy devotamente los salmos, que tienen que rezar cada día, o sea, el oficio divino». En otra ocasión, San Carlos Borromeo le pidió a San Felipe Neri que revisase unas reglas que había redactado para unos oblatos. San Felipe le sugirió que se las mostrase a San Félix. Este quedó estupefacto, pues era casi analfabeto y sin estudios. Pero San Carlos Borromeo insistió y él hizo la revisión, mostrando algunos puntos en que había demasiada severidad. Fijaros quién lo decía: un penitente que hacía tanta mortificación y tan rigurosa. El cardenal admiró la prudencia y la sabiduría del humilde
fraile Lego. Cuando le preguntaban a Fray Félix de dónde le venía tanta sabiduría, él respondía: toda mi ciencia está encerrada en un librito de 6 letras. 5 rojas, las llagas de Cristo, y una blanca, la Virgen Inmaculada. Y la devoción de Félix a la Virgen se manifestaba a cada paso por las calles de la ciudad eterna, ante las innumerables madonne o imágenes de la Virgen que adornan tantos edificios y monumentos romanos. Decía: acuérdate que eres mi madre. Yo soy siempre un pobre niño, y los niños no pueden andar sin la ayuda de la madre. No me sueltes jamás de tus manos, madre mía. Un día en que Fray Félix rezaba en el convento de capuchinos, ante una imagen de Nuestra Señora con el niño, ella, según un testigo ocular, le cedió al niño para que lo acariciase. Este hecho fue inmortalizado en un cuadro del gran pintor Murillo. Fray Félix poseía muchas virtudes. Estaba dotado de una bella voz, de barítono, y componía y cantaba canciones religiosas, que pronto se volvieron populares en Roma. Un contemporáneo suyo así lo describe: bajo de estatura, pero de cuerpo lleno y moderadamente robusto, la frente espaciosa y arrugada, las narices anchas, la cabeza algo grande, los ojos vivos y de color, que tiraba a negro, la boca no afeminada, sino grave y viril, el rostro alegre y lleno de arrugas, la barba no larga, sino inculta y espesa, la voz apacible y sonora, el lenguaje de tal calidad que, aunque rústico, por ser un hombre simple y humilde, convertía en hermosura la rusticidad. La tumba de San Félix de Cantalicio se sitúa en la iglesia de los capuchinos de Roma. En su vida de religioso, dice uno de sus biógrafos, practicó San Félix con perfección ejemplar los 3 votos monásticos: obediente sin vacilaciones ni resistencias, pobre hasta los límites de más absoluto desprendimiento, y casto con la inocencia de quien no conoció derrotas ni sabe lo que es la malicia de la pasión. Finalmente, Félix, agotado ya sus días, el 18 de mayo de 1587, a la edad de 72 años, entregó su alma pura, virgen, inocente y santa a Dios nuestro Señor. El pueblo de Roma quiso canonizarlo inmediatamente, santo súbito, como suelen decir los romanos. Pero el Papa, entonces el Papa Sixto V, que lo conoció bien, recolectó primero muchos milagros, hasta 18 obraron por intercesión del santo, que sirvió para su beatificación. Y finalmente Félix de Cantalicio fue canonizado en 1712. Nos confiamos a su intercesión. San Félix de Cantalicio, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!